En Chile, las energías renovables han adquirido un carácter de convencional y han experimentado una disminución en sus costos en los últimos años, lo que ha permitido competir incluso con los combustibles fósiles. La incorporación de las energías renovables como la solar y la eólica en los sistemas eléctricos no depende solo de sus costos, sino también de la capacidad que tienen de adaptarse al sistema, razón por la cual se me hizo interesante ver los desafíos de diseño o de construcción de las microredes renovables. Partiré explicando qué es una microred. A modo resumen, es un sistema de energía de pequeña escala, pero a lo largo de la investigación que tuve que realizar para concluir con el paper, encontré una definición muy buena, la cual es que la microred se define como el concepto de recursos energéticos distribuidos y de varias cargas en el sistema de energía existente, como energía solar fotovoltaica, turbinas eólicas, microturbinas y dispositivos de almacenamiento que pueden operar en modo conectado a la red o modo autónomo o modo isla, como se le conoce. También encontré que hay varios conceptos erróneos sobre las microredes. El primero de ellos es que dice que las microredes son sistemas exclusivamente aislados y las microredes ofrecen la capacidad de cambiar de modo de operación aislado en casos de emergencia o funcionar en modo conectado a la red, eh, lo que aumenta la confiabilidad para los clientes. Sin embargo, en su mayoría, eh, todas las microredes están conectadas a la red de distribución principal. El otro concepto erróneo que encontré fue que dice que los clientes que poseen fuentes construyen una microred y la presencia de generación distribuida es de hecho una característica distintiva de las microredes. Sin embargo, una microred requiere una supervisión, control y optimización para su correcto funcionamiento. ¿Qué impacto podría tener este estudio en la sociedad o en la industria? Bueno, que el estudio de las microredes renovables es fundamental para comprender su papel en la transición hacia un sistema energético más sostenible. Eh, Al utilizar fuentes de energía renovable, las microredes pueden desempeñar un papel crucial en la reducción de la dependencia a combustibles fósiles y en la mitigación de los impactos ambientales asociados. Los análisis realizados por el Ministerio de Energía indican que hay una tendencia creciente hacia la adopción de energías renovables, que los modelos que ellos tienen consideran como fuentes rentables y esencialmente a la solar y a la eólica. Eh, las fuentes generadoras para principalmente ocupadas en la microred, de hecho, son la energía solar y eólica aquí en Chile. Eh, Dentro de la energía solar se encuentra la energía fotovoltaica, eh, que la energía fotovoltaica es un proceso mediante el cual la radiación solar se convierte directamente en electricidad. También tenemos la energía fototérmica, la cual aprovecha el calor a través de los colectores solares. Y la energía eólica, que es una fuente de energía renovable que se obtiene, a partir de la transformación de energía cinética del viento a energía eléctrica. Como ya había dicho anteriormente, esta investigación se centra en las microredes renovables, cuya fuente de energía no necesariamente tienen un comportamiento estable. Por ejemplo, en la generación fotovoltaica tenemos condiciones inestables de irradianza y de temperatura ambiente. Por lo tanto, la potencia de salida está directamente relacionada con estas condiciones climáticas. Entonces, el principal desafío que encontré fue asegurar el funcionamiento estable bajo estas condiciones. La, en las microredes las variaciones de voltaje y frecuencia surgen debido a la diferencia entre la generación de energía y la demanda de carga. Por ejemplo, la demanda de carga se puede mantener estable y por lo explicado anteriormente puede haber una variabilidad, si se quiere decir, en la potencia generada. Los inversores que forman parte de esta microred deben mantener un voltaje y frecuencia dentro de los límites permitidos. Por ejemplo, en Chile, en la red de distribución,
Se tiene un rango permitido del más menos 10% cerca de los 220 volt RMS. Mantener la estabilidad de voltaje y frecuencia en modo autónomo representa un desafío mayor que en el modo conectado a la red, ya que en el primero no se cuenta con la inercia de respaldo de energía reactiva. El segundo gran desafío que encontré fue la compensación de potencia reactiva. En las microredes de corriente alterna, uno de los problemas más importantes es la compensación de energía reactiva, ya que está directamente relacionada con la inestabilidad del voltaje y provocando problemas en la calidad de la energía. La demanda de potencia reactiva en las microredes proviene de máquinas asincrónicas, más que nada, o máquinas de inducción, si se quiere decir, motores. Las fuentes de energía renovable como la energía solar fotovoltaica, la eólica, las microturbinas o incluso pilas de combustible se conectan a la microred mediante convertidores de conmutación de voltaje, VSO. Sin embargo, la conmutación a alta frecuencia de estos dispositivos introduce armónicos, lo cual afecta la calidad de la energía y el margen de estabilidad dinámica de la microred. Para abordar este problema, normalmente se usan filtros LCL, inductivo, capacitivo, inductivo, para interconectar el inversor a la microred, con el propósito de eliminar armónicos y mejorar la calidad de la energía. Principalmente se escogen este tipo de filtros dada a su facilidad o sencillez en su construcción, si se quiere decir, y que son muy baratos de construir. Eh, Debido al flujo de energía bidireccional en las microredes y la red eléctrica principal, se requiere un sistema de protección sofisticado para garantizar su correcto funcionamiento. El sistema de protección de la microred aborda tanto fallas que ocurren dentro de esta como fuera de esta. En este caso, el almacenamiento de energía no es un desafío en sí, sino que el desafío para el sistema de almacenamiento es obtener un equilibrio dinámico entre la generación y la demanda, mientras que debe mantener el voltaje y la frecuencia dentro de un rango aceptable. A través de un enfoque cuidadoso en el diseño y la implementación de estos sistemas, es posible avanzar hacia una matriz energética más limpia, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático y la creación de un futuro energético más sostenible. Bienvenidos a todos los presentes. Daré inicio a mi presentación sobre el tema de investigación de la tecnología BIPD, también conocida como sistemas fotovoltaicos integrados en edificaciones. Mi nombre es Franco Mancilla y partiremos dando una pequeña introducción sobre los sistemas BIPD, los cuales son sistemas fotovoltaicos que se integran en la envolvente del edificio, siendo una tecnología emergente que logra combinar la generación de energía eléctrica fotovoltaica con la construcción de edificios. Como se logra observar en la siguiente imagen, existen tipos de integración fotovoltaica, como es el caso del Colegio de Anatolia, donde se implementa un tipo muro cortina en una de las paredes con vidrios fotovoltaicos de tecnología silicio amorfo, que reemplaza a los vidrios convencionales ubicados en las edificaciones, en los muros de las edificaciones. La empresa dedicada a fabricar estos vidrios fotovoltaicos es Onyx Solar, la cual permite integrar una iluminación estética al edificio, permite una absorción de calor y finalmente permite una producción de energía limpia que contribuye al edificio renovable. Otro tipo de integración arquitectónica fotovoltaica es la implementada en el Centro de Investigación y Desarrollo de Campos Petroleros, donde se aplica un lucernario solar ubicado en el techo de la edificación, como se logra observar en la figura número 2. Esta solución permite una reducción significativa de dióxido de carbono de la edificación, permite ser una innovación de integración que reemplaza un techo convencional con un lucernario que aprovecha la energía solar. Y finalmente significa una producción de energía eléctrica significativa para la edificación,
ya que implementa 752 metros cuadrados de vidrios solares. Dado a esto, los sistemas presentan múltiples beneficios, como es la reducción de la dependencia de fuentes de energías no renovables, la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y finalmente la mejora de la eficiencia energética de los edificios, logrando alcanzar estas edificaciones un concepto denominado cero energía, que busca sustentarse las edificaciones con fuentes de energías renovables. Como estudio de casos que demuestran la eficiencia de los sistemas BPD, tenemos los siguientes, los cuales son el caso McDonald's, ubicado en Orlando, que logra implementar un lucernario fotovoltaico en la parte superior de la edificación, donde podemos observar en la tabla número 1 que el lucernario logra cubrir una superficie total de 465 metros cuadrados y en 35 años logra una generación energética equivalente a 2.068.360 kWh. También en estos 35 años ha logrado una reducción significativa de emisiones de dióxido de carbono de 1.386 toneladas y también ha logrado un ahorro significativo de 1.217 barriles de petróleo. Esta implementación integrada fue gracias a Onyx Solar, la cual fabricó estos vidrios solares y nos entrega a su vez un estudio de viabilidad del lucernario, logrando encontrarse los siguientes datos. Una reducción de 0,05 euros del costo de la energía, una recuperación de la inversión que se logra en menos de 4 años y finalmente la tasa interna de retorno es de un 15,6%, siendo datos muy beneficiosos. Otro ejemplo de edificaciones con sistemas BIPD es la fábrica Isofotón, que logra integrar lucernarios fotovoltaicos y muro tipo cortina en la envolvente del edificio. La tabla número 2, que entrega el departamento técnico de Isofotón, nos permite observar datos como energía generada, prima económica y también las emisiones evitadas, observando que anualmente se genera un total de 71.975 kWh, se deja de emitir un total de 75 toneladas métricas de dióxido de carbono y también se logra generar a partir de esta instalación un total de 30.301 euros, siendo esta implementación de tecnología no solo sostenible, sino que también muy rentable. Es por ello que desde un punto de vista del mercado se estima desde años atrás una proyección favorable desde el año 2016 que la capacidad instalada mundial de los sistemas BIPD iba en aumento, una producción en aumento, considerando una capacidad de BIPD instalado de hasta 8.000 MW en el mundo para el año 2020. A su vez, la empresa de servicio de información y análisis de mercado, Research and Market, nos entrega los siguientes datos, que para el año 2026 se estima que el mercado global de la tecnología BIPD alcanzará los 20.100 millones de dólares y también logra estimar que Europa será el líder mundial del mercado, con 41,6% en las ventas mundiales de esta tecnología. Esta investigación científica se basa en los siguientes artículos, siendo la mayoría de los artículos publicados por la revista científica Revisiones de Energía Renovable y Sostenible. En el primer artículo podemos observar el artículo denominado Building Integrated Photovoltaic, la cual revisa los productos comerciales disponibles en el mercado y evalúa su eficiencia y rentabilidad. Otro artículo destacado es el artículo número 2, publicado en la revista Energize en 2019, que revisa la demanda mundial de la tecnología BIPD y la eficiencia de cada una de estas. En el artículo número 3, denominado Evaluación de ventanas fotovoltaicas en Santiago, se evalúa un estudio de la producción de energía en un edificio en Santiago, mediante una simulación de rendimiento de los módulos solares. Y finalmente tenemos el artículo 4, la cual es la página Research and Market, que logra entregar artículos de investigación científica
como la proyección a futuro del mercado. A su vez, los enlaces que se utilizaron para esta investigación son los siguientes, donde se logra observar páginas de interés como es Onyx Solar, grandes fabricantes de vidrios fotovoltaicos, y también Google Académico, donde se obtuvieron los artículos que se presentan en la investigación. Esta sería la presentación sobre los sistemas BIPD. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, profesor y compañeros. Voy a dar inicio a mi presentación, la cual trata sobre el desarrollo e implementación de centrales hidroeléctricas reversibles o de bombeo como método de almacenamiento de energía. Bueno, como todos sabemos, la demanda de energía eléctrica ha crecido significativamente durante los últimos años, al igual que nuevos métodos de almacenamiento de energía. Es por esto que en esta presentación yo les daré a conocer los principales componentes y características de las centrales hidroeléctricas reversibles, así como los beneficios que ofrece en términos de estabilidad del sistema eléctrico, capacidad de respuesta, almacenamiento de energía y reducción de emisiones. También se examinarán los desafíos técnicos, económicos y medioambientales asociados con su implementación en Chile. Además, les mostraré algunos de los ejemplos presentes en el mundo. En la imagen vemos el funcionamiento de una central hidroeléctrica reversible, la cual es prácticamente idéntica a una central hidroeléctrica normal, pero como dice su nombre es reversible. Esto significa que cuenta con dos embalses, uno superior y uno inferior. Cuando la demanda de energía es mayor, el agua pasa a través de la tubería forzada desde el embalse superior hacia el inferior. Y cuando la demanda de energía es menor, ocurre lo contrario, el agua pasa desde un embalse inferior hacia el superior. Bueno, estado del arte. Los antecedentes más antiguos se remontan al año 1882 en Suiza, con un proyecto que estuvo operativo por 10 años. Además, en la década de los años 20 comienzan a instalarse en distintas partes del mundo con proyectos formales y durante los años 60 y 80 se produjo un pic de nuevos proyectos, los cuales contaban con mayor tecnología. En esta imagen obtenida de la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica vemos las adiciones totales de capacidad instalada en 2017 desglosadas por país y región. Como podemos ver, la capacidad instalada pasó de 0 MW desde el año 1909, alcanzando un pic de 160.000 MW en 2017 en China. Lo mismo ocurrió para otros países, como se muestran ahí, los cuales crecieron su capacidad instalada significativamente. Proyectos a nivel nacional. Bueno, Espejo de Tarapacá S.p.A. pretende realizar el proyecto Espejo de Tarapacá, el cual consiste en una central hidráulica reversible de bombeo y generación en el sector costero de Caleta San Marcos, cerca de la ciudad de Iquique. Se estima que este proyecto tendrá una potencia instalada de bombeo de 300 MW y una potencia instalada de generación de hasta 300 MW también. También tienen un proyecto llamado Proyecto Cielos de Tarapacá, el cual consiste en una planta solar fotovoltaica de 600 MW con tecnología de tracking en un eje que espera complementar este proyecto. De esta forma, tal como lo muestra la imagen, se espera que cuando haya sol, la planta solar fotovoltaica produzca electricidad. Entonces, parte de esta energía irá directamente a los consumidores y el resto será utilizada para bombear agua hacia un reservorio natural en la altura, la que se deja caer de vuelta en la noche para producir la electricidad. Proyectos de almacenamiento de energía a nivel internacional. En la figura 4 se muestra el ejemplo real de generación de un sistema híbrido, es decir, un sistema eólico complementado con un sistema hidráulico reversible.
el cual se ubica en las Islas Canarias de España, que permite satisfacer la demanda cuando el viento no lo permite. Como dije, en esta imagen se muestra cómo se complementan estos dos tipos de generaciones para satisfacer las demandas. Capacidad de almacenamiento de energía a partir de centrales hidroeléctricas de bombeo. Bueno, el almacenamiento de energía hidroeléctrica por bombeo, también conocido como la batería de agua del mundo, representa más del 94% de la capacidad de almacenamiento de energía global instalada y conserva varias ventajas, como el costo de por vida, los niveles de sostenibilidad y la escala. Un análisis hecho sobre la energía almacenada en los depósitos de almacenamiento bombeados del mundo, utilizando la base de datos de estaciones de IHA, estima que el almacenamiento total es de hasta 90.000 gigawatt-hora. En esta tabla obtenida del DOE podemos ver que tenemos una capacidad de 183.851 megawatts, lo cual es mucho más que otros métodos de almacenamiento que generalmente son las baterías, que son las más conocidas. Propuesta metodológica para la identificación de potencial de centrales de bombeo con agua de mar en Chile. Esta metodología fue desarrollada por un profesor de la Universidad Nacional de Australia, la cual considera algunos factores para desarrollar este tipo de centrales, los cuales son factores meteorológicos y sus efectos, factores eléctricos y mecánicos, ya sea tipo de turbinas, líneas de transmisión, configuración de la central, etc. Obras civiles, diques, túneles, muros, estanques, factores económicos, costos asociados a la construcción, operación del proyecto, factores legales, ya que hay que considerar la legislación nacional, y factores físicos, ya sean restricciones ambientales, de ordenamiento territorial, de transporte, etc. Potencial para nuevas instalaciones. Estudios recientes sobre sitios factibles de desarrollo de este tipo de centrales de bombeo indican que a nivel nacional existen 530.000 emplazamientos potencialmente factibles para el desarrollo de estas centrales, que en conjunto tienen un potencial de almacenamiento de 22 millones de gigawatts. En la imagen, en la figura 5, se indica el potencial de almacenamiento de centrales reversibles por millón de personas para diferentes regiones del mundo, observando que tanto América del Sur como Centroamérica se encuentran entre las regiones con mayor potencial en el mundo. Sin embargo, el desarrollo de estas centrales es aún muy reducido. Según un último informe de la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica, solo se tiene instalado 1 gigawatt en instalaciones en Latinoamérica, de las cuales 974 megawatts es de Argentina y 30 megawatts en Brasil, frente a los 180 gigawatts instalados en el resto del mundo. Conclusiones. Por un lado, son altamente eficientes en términos de conversión de energía, lo que las convierte en una opción rentable a largo plazo. Además, estas centrales tienen una vida útil prolongada y pueden adaptarse a diferentes demandas de energía, lo que las convierte en una solución flexible y versátil. Sin embargo, requieren inversiones significativas en infraestructura y el acceso a recursos hídricos adecuados. Además, es esencial evaluar y mitigar los posibles impactos ambientales y sociales que puedan surgir de la construcción y operación de instalaciones. Bueno, en conclusión, el desarrollo e implementación de centrales hidroeléctricas de bombeo como método de almacenamiento de energía representa una solución prometedora para abordar los desafíos actuales relacionados con la generación y almacenamiento de energía renovable.
Según el documento de trabajo de la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica, se espera que para el año 2030 entren en funcionamiento 78.000 megawatts adicionales en capacidad de almacenamiento de energía limpia a partir de envases hidroeléctricos equipados con tecnología de almacenamiento por bombeo. Eso fue todo. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Quien le habla es Patricio Ruiz y el día de hoy voy a realizar mi presentación sobre baterías, el almacenamiento energético de hoy y del mañana. Bueno, como introducción tenemos que con el paso de los años la tecnología ha experimentado grandes avances en diversos ámbitos. Sin embargo, a medida que la tecnología avanza, la sociedad depende cada vez más de ella, especialmente en términos de dispositivos que funcionan con electricidad. En los últimos años hemos presenciado un aumento en la producción de energía a través de fuentes renovables, como lo es la energía solar y la energía eólica, las cuales son las más reconocidas de nuestro país. Bueno, como resultado de esto, es cada vez común encontrar hogares y empresas que utilizan estas tecnologías para reducir su demanda de energía eléctrica. En ciertas condiciones favorables, la energía generada por estas fuentes renovables puede superar el consumo del usuario. Y ante esta situación, generalmente nos encontramos ante dos posibles escenarios. En este primer escenario es que el usuario puede inyectar o no la energía consumida directamente a la red eléctrica, y en el segundo escenario, el usuario puede almacenar la energía en su propio sistema de almacenamiento para decidir posteriormente cómo desea utilizarla, ya sea para un consumo propio o para inyectarla directamente a la red. En este caso, el enfoque de esta presentación se centrará en el almacenamiento de la energía. Bueno, ¿qué será el almacenamiento energético? Nos estaremos preguntando. Bueno, el almacenamiento es el proceso mediante el cual se guarda energía, ya sea como electricidad u en otra forma de energía, en un momento en el tiempo para que luego esta pueda ser utilizada en otra ocasión. En los sistemas de almacenamiento han cobrado una gran relevancia para el sector eléctrico, debido a que tienen el potencial de ser el complemento ideal para un recurso que abunda en nuestro país, como lo es la energía renovable. Bueno, en los tipos de almacenamiento, encontramos que existen diferentes tipos de almacenamiento, como lo son el almacenamiento térmico, el almacenamiento eléctrico, el almacenamiento mecánico, el almacenamiento químico, y en el que nosotros nos vamos a centrar específicamente va a ser en el almacenamiento electroquímico. ¿Qué será el almacenamiento electroquímico? Bueno, el almacenamiento electroquímico consiste en utilizar la energía disponible para, mediante un proceso de reacciones químicas, generar una diferencia de potencial eléctrico entre un ánodo y un cátodo. El objetivo de este proceso es para que la energía pueda ser reservada en esta batería, por así decirlo, y luego ser utilizada cuando el usuario la requiera. Bueno, y hablando de baterías, nos vamos para allá. Digamos que en el almacenamiento de baterías nos encontramos con, en este caso yo voy a hablar sobre los dos tipos de baterías que están llamando bastante la atención últimamente, que son las baterías de ion litio, que son actualmente las más utilizadas en una amplia gama de aplicaciones. Son populares debido a una alta densidad de energía y tienen una vida útil relativamente larga y presentan además una baja tasa de autodescarga. Y por otro lado tenemos las baterías de ion sodio o sodio-ion, que son una alternativa alternativa en desarrollo a las baterías de ion litio, que al igual que estas baterías de ion litio utilizan una reacción electroquímica entre iones en el electrolito y los ánodos para almacenar y liberar energía. Las baterías de ion de sodio tienen algunas ventajas potenciales, como lo es la abundancia de sodio en comparación con el litio y la posibilidad de utilizar materiales más económicos. Bueno, hablaremos un poco sobre cada uno de estos tipos de baterías. Las baterías de ion litio, también denominada Li-ion, es un dispositivo diseñado para el almacenamiento de energía eléctrica que emplea como electrolito una sal de litio que procura los iones necesarios para la reacción electroquímica reversible que tiene lugar entre el cátodo y el ánodo. Bueno, algunas ventajas y desventajas de estas baterías son que las baterías de
Las baterías de ion litio presentan poco peso, presentan una gran capacidad de descarga, presentan un mínimo efecto de memoria, presentan una larga vida y además presentan una muy baja tasa de autodescarga. Bueno, y por el contrario, en las desventajas encontramos que presentan una duración media, soportan un número limitado de cargas, es decir, como podemos ver en la imagen, en la figura número 1, podemos ver como después de una cierta cantidad de ciclos este tipo de batería empieza como a disminuir su rendimiento, su capacidad de almacenamiento, por así decirlo. Estos tipos de baterías, sigamos con las ventajas, son costosas, pueden sobrecalentarse hasta el punto de explotar, ya que están fabricadas con materiales inflamables y tienen una mala capacidad de trabajo en frío. Bueno, y por otro lado tenemos a las baterías de ion sodio, que una batería de ion sodio es una batería recargable que funciona de manera similar a la batería de litio. Las baterías de ion sodio se estudiaron por primera vez en la década de 1980 y han recibido una atención considerable por su interesante potencial como alternativa de bajo costo a la tecnología de baterías de litio. Y al igual que las baterías de litio, vamos a ver algunas de sus ventajas y desventajas. Bueno, entre las ventajas encontramos que el material con el que están hechos es abundantemente disponible, presenta una alta adaptabilidad, presenta una energía eficiente, este tipo de baterías son a prueba de fuego, son una alternativa de bajo costo a comparación de las de ion litio, son menos tóxicas si las comparamos igual y son más estables. Bueno, y en las desventajas encontramos que presentan una baja densidad de energía y que son de mayor tamaño que las baterías de ion litio para almacenar la misma cantidad de energía, por así decirlo. Bueno, en la figura que estamos viendo, que es la figura número 3, sería la evolución esperada del mercado de baterías de sodio-ion, y eso además lo consideré como una de sus desventajas, ya que al ser baterías relativamente nuevas en el panorama comercial, la ausencia de una cadena de suministro como más robusta y la situación actual del mercado no son adecuadas como para una aplicación activa de este tipo de baterías, no como el caso de las baterías de ion litio, que ya llevan una historia, por así decir, en el mercado y ya uno, por así decirlo, se va como a la segura al comprar este tipo de batería y ya tienen como una reputación. En cambio, estos tipos de baterías de ion sodio no son tan altamente conocidas y por eso mismo también como que a la vez generan como una desconfianza, por así decirlo, en las personas, en los usuarios que buscan de este tipo de baterías. Bueno, y algo de lo que quería hablar igual es sobre las baterías y el medio ambiente. Y una de las cosas que llama la atención es que la fabricación de baterías de litio exige una gran cantidad de agua para la extracción de este mineral del litio. Hablamos que se requiere casi de 2 millones de litros de agua para extraer 1 tonelada de litio. La minería de litio se concentra en unos pocos países y puede significar un impacto importante en estas regiones. Por ejemplo, el Triángulo del Litio, que es la región sudamericana que incluye partes de Chile, Argentina y Bolivia, contiene más de la mitad del suministro mundial de litio debajo de las salinas. Bueno, y eso la figura que estamos viendo en pantalla son los países que presentan una mayor producción de litio hasta el 2021. O sea, ese es un estudio realizado hasta el 2021 y además podemos ver en la parte de la derecha la reserva que presentan estos países. Bueno, y podemos ver que nuestro país está en el número 2 como productor de la minería de litio. Bueno, actualmente cabe destacar que muchas de estas regiones en donde se hace la minería de litio son extremadamente secas y en su mayoría son desiertos, ya que la minería ha drenado más de la mitad del suministro de agua en estas regiones, lo que tiene graves consecuencias para la economía agrícola y para el medio ambiente. Bueno, y una forma de mitigar los efectos adversos de la minería de litio es reciclar las baterías de litio, pero sin embargo no es un proceso eficiente ya que requiere de mucha energía. Bueno,
Y llegando a la conclusión de esta presentación es que podemos decir que, puedo decir que las baterías se han convertido en una tecnología clave para el almacenamiento de energía en diversos sectores, ya sean aplicaciones portátiles, vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento a gran escala, que las baterías ofrecen una solución versátil y eficiente para capturar y suministrar energía de manera sostenible. Y con avances continuos en la tecnología y una mayor inversión en investigación y desarrollo, es posible que veamos mejoras significativas en la capacidad de almacenamiento, la eficiencia y la vida útil de las baterías en el futuro. Igual otra conclusión que quería realizar es que es algo que ya había mencionado, que las baterías de sodio ofrecen una alternativa prometedora a las baterías de litio en términos de viabilidad económica, eficiencia energética, seguridad y sostenibilidad. Sin embargo, es posible que aún transcurra un tiempo antes de que estas baterías estén ampliamente disponibles. Y mientras tanto, las baterías de litio siguen siendo la mejor opción actualmente disponible en baterías. Y otra cosa, y otra conclusión que quería realizar igual es que si bien Chile ha obtenido beneficios comerciales significativos como productor de litio, también enfrenta el desafío como país, como gobierno, enfrenta el desafío de equilibrar el crecimiento económico con la protección ambiental, ya que es importante implementar prácticas sostenibles en la industria del litio, como el uso eficiente del agua y la adopción de tecnologías limpias para asegurar que el desarrollo económico sea compatible con la conservación del medio ambiente. Y bueno, esa fue mi presentación. Muchas gracias por su atención. Hoy le presentaré el estado del arte de los autos eléctricos, que les presenta Christian Borges. Hablando de las partes de los autos eléctricos, en este encontraremos el motor, como el motor de corriente alterna, que es el que más se utiliza en los autos eléctricos, debido a su alta eficiencia y capacidad de proporcionar un par de arranque elevado. Los motores de corriente alterna pueden ser de inducción o de imanes permanentes, siendo este último el más utilizado por los fabricantes. Por ejemplo, Tesla ocupa en sus modelos de auto eléctrico Model S y Model X un motor de imanes permanentes o electroimanes. Motor de corriente continua, constancia conmutada. Este último es una opción menos común, pero que ha ganado mucho interés en los últimos años. Dentro de las partes del auto eléctrico encontramos las baterías, súper importantes, ya que de ella dependerá la distancia que pueda recorrer nuestro auto. Baterías de iones de litio, que son las más utilizadas en los autos eléctricos debido a su alta densidad de energía, buena eficiencia de carga y descarga y su larga vida útil. Polímetros de iones de litio, que son muy similares a las baterías de iones de litio en términos de química, pero utilizan un electrolito polimérico en lugar de líquido. Batería de fosfato de hierro líquido. Estas baterías son conocidas por su gran estabilidad y seguridad en comparación a las baterías de iones de litio convencionales. De níquel metal hidruro, aunque han sido desplazadas en gran medida por las baterías de iones de litio. Las baterías de níquel metal aún se utilizan en algunos modelos de vehículos eléctricos. Ahora pasaremos a hablar del controlador de potencia, que es el encargado de transmitir la energía almacenada en las baterías, transportarla de una manera eficiente al motor que está conectado a la transmisión. El controlador de potencia de corriente directa, potencia de corriente alterna, potencia de corriente alterna con control vectorial. Cabe destacar que el control de potencia elegido dependerá específicamente del motor que elijamos anteriormente. Tipos de autos eléctricos.
En ella podemos encontrar 4 diferentes modelos: eléctrico puro, que es un vehículo que utiliza energía eléctrica almacenada en una batería recargable como su única fuente de energía para propulsarse. Los componentes básicos de un auto eléctrico incluyen su motor eléctrico, una batería y un controlador de potencia. Es el vehículo eléctrico híbrido. Este vehículo combina 2 fuentes de energía para propulsarse, generalmente un motor de combustión interna y un motor eléctrico. El vehículo híbrido enchufable, que combina un motor de combustión interna y un motor eléctrico. Al igual que un vehículo híbrido convencional, la diferencia clave que lo diferencia con el anterior es que tiene la capacidad de recargar su batería enchufándola a una fuente externa, ya sea un enchufe doméstico o estaciones de cargas públicas. El vehículo eléctrico de celda de combustible. Un vehículo de celda de combustible de hidrógeno es un tipo de vehículo eléctrico que utiliza hidrógeno almacenado en un tanque presurizado como fuente de energía. Esto quiere decir que en lugar de una batería recargable, este modelo utiliza una pila de combustión para generar electricidad a bordo del vehículo. De este modo, la pila de combustible utiliza el hidrógeno y el oxígeno del aire para producir electricidad. El único subproducto de este proceso es agua y vapor. El mercado de los autos eléctricos en Chile. Podemos observar en la figura 15 los puestos de cargas distribuidos a lo largo de todo el país, viendo que en la zona de la región de los lagos tenemos 7 puestos de carga. Tenemos también que el gobierno de Chile envió al Congreso la ley de transición energética, que dice que en 2035 el 100% de las ventas de vehículos serán cero emisiones. Esto quiere decir que desde el año 2035 hacia adelante solo se venderán autos eléctricos con cero emisiones. Eso no quiere decir que se dejarán usar autos a combustión interna, sino que desde ese año ya no se venderán más. También para el mismo año el 100% de las ventas de transporte público serán cero emisiones y el 100% de las ventas de maquinaria móvil, que incluye camiones de tracción y maquinaria pesada de minera, serán cero emisiones. 40. Se busca que el 100% de la maquinaria móvil menor, que incluye maquinaria de construcción, agrícola y forestal, sean cero emisiones. 2045 se busca que el 100% de las ventas de carga y de buses interurbanos sean cero emisiones. Con el impulso que se ha dado a la movilidad eléctrica durante los últimos años y la generación de medidas habilitantes, en agosto de 2021 contamos con 2.243 vehículos eléctricos, de los cuales corresponden 1.394 corresponden a vehículos livianos y medianos, 840 corresponden a buses eléctricos, los cuales se encuentran en el sistema de transporte público. También son 12 camiones eléctricos para labores de distribución. Podemos ver acá en la figura 6 el stock de autos eléctricos actual en Chile. Podemos ver que desde el año 2017 ha crecido exponencialmente la variedad de stocks de Chile debido al gran crecimiento de estas tecnologías, debido a la implementación de recursos de varias marcas como Tesla, marcas chinas, europeas de distintos países. Lo importante del mercado es los pequeños medios de distribución, las PMGD, que son los pequeños medios de generación distribuida, que corresponden a generadoras cuyos excedentes de potencia son menores o igual a 9 MW, que se encuentran conectados a las instalaciones del sistema eléctrico. ¿Qué quiere decir eso? Estas son las personas que se han independizado
desde un cierto porcentaje de la red eléctrica, lo cual podemos ver que en 2015 inscritas había una persona, a 2017 8, y para el año 2022 ya hay 25 personas. Destacar que son las personas que están inscritas en el Sistema Eléctrico Nacional. En la realidad hay muchas más personas que se han desconectado de la red pública. Ya, instalación, otro punto importante que debemos ver el tema es de la instalación de cargadores de vehículos eléctricos. Para hacer una instalación de este tipo necesitamos estimar la potencia que necesitamos. Para ello necesitamos la energía de recorrido. Para ello tenemos que usar la siguiente ecuación que se ve, donde necesitamos el nivel de actividad diario. Esto quiere decir cuánto nosotros promediamos que vamos a utilizar, cuántos kilómetros vamos a utilizar el auto eléctrico. Y también el rendimiento del vehículo, el cual se mide en kilómetros por kilowatt hora. En el dato anterior calculamos la potencia del cargador, que es el rendimiento del vehículo dividido el tiempo de carga. Y está multiplicado por 0,2, que es el estimado de las pérdidas por instalación y equipos. De ellos, la potencia de recarga del vehículo más la potencia de demanda existente, que es la demanda que consume nuestro hogar, por ejemplo, los usos que usamos para refrigerador, la tele, etcétera, etcétera, luces, la potencia de la casa es menor que la potencia del empalme, no tendríamos ningún problema, ya que la potencia que tenemos satisface las necesidades de demandas de nuestra casa y para la potencia de recarga del vehículo. De que la potencia de recarga y la potencia de demanda es mayor que la potencia de empalme, tenemos tres posibles soluciones: solicitar un nuevo empalme con una mayor capacidad o ampliar la capacidad de empalme existente. Y tercero, instalar un sistema de gestión de carga. ¿Qué es lo que hace esto? Es que elige ciertos horarios donde el consumo en nuestra casa es menor para cargar el vehículo. Veremos el tema del rendimiento y mantenciones. Primero que nada, vamos a comparar el vehículo Red Bull Fluencer. Gasolina. Cabe destacar que es importante aclarar que el concepto de eficiencia varía de acuerdo al tipo de motor. Por ejemplo, para un motor eléctrico la eficiencia se define como la relación entre energía eléctrica que absorbe de las baterías y la energía mecánica obtenida, mientras que para un motor de combustión se define como la relación entre la energía química contenida en el combustible y la energía mecánica obtenida. Por ello debemos hacer una transformación que ponga todo en las mismas unidades para una lógica comparación. Vamos todos a megajoule cada dividido 100 kilómetros, dándonos los siguientes datos. Como podemos ver que el de gasolina tiene un consumo de 244 megajoule, el consumo del diésel es de 204.4 megajoule y el consumo del auto eléctrico es de 66.6 megajoule cada 100 kilómetros. Podemos ver que el auto eléctrico es el que menos consume, siendo promedio entre 4 y 5 veces menor consumo que sus otros dos adversarios. Dentro de las ventajas de comprar un auto eléctrico, podemos encontrar que es más eficiente, como demostramos anteriormente, de menor costo de mantención, ya que no debemos comprar aceite para el cambio del motor convencional, menor costo de operación, reducción de emisiones, que es un punto muy importante, y reducción del ruido, que también en comparación con el auto convencional es mucho menos ruidoso. Las ventajas del auto eléctrico que podemos encontrar es que su costo de inversión inicial es muy alto,
Y aparte de la inversión para el auto eléctrico en sí, también tenemos que considerar la inversión para un sistema de carga, el cual va a depender su precio si queremos un sistema de carga en corriente continua o en corriente alterna. También otra desventaja que podemos encontrar es el tiempo de demora de carga, que dependiendo del sistema de carga que elijamos puede tardar entre 6 y 8 horas. Comparándolo con un auto convencional, que uno lo lleva a una bencinera y en 5 o 6 minutos tenemos el 100% de la capacidad del estanque disponible de inmediato. También otro punto muy importante que quisiera destacar es la tecnología es nueva en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de que nuestro auto eléctrico presente alguna falla, nuestro país no está preparado para realizar una solución a nuestro auto, es decir, no hay talleres que estén profesionalizados para autos eléctricos. Esto quiere decir que en el caso de tener una falla, nosotros tengamos que enviar nuestro auto al extranjero para poder obtener un posible arreglo. Esa ha sido mi presentación, profesor. Muchas gracias por su atención. Estaré respondiendo cualquier consulta que me haga, si quedó alguna duda. Hasta luego. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Byron Tringa, estudiante de la Universidad de Los Lagos, y hoy le haré la presentación del trabajo escrito donde abordaré el tema del estado del arte de la energía eólica offshore. La energía eólica offshore es una opción prometedora para generar electricidad a partir de los vientos marinos. En este trabajo exploraremos la tecnología actual y avances en esta tecnología, ventajas y desventajas, al igual analizaremos su viabilidad económica y veremos la importancia para lograr una mayor sostenibilidad en las energías renovables. Bueno, en cuanto a los fundamentos de la energía eólica offshore, tenemos los principios básicos de la generación de la energía eólica, donde la generación de la energía eólica aprovecha la fuerza del viento para generar electricidad. Las turbinas eólicas capturan la energía cinética del viento y la convierten en energía mecánica, que luego se transforma en energía eléctrica utilizable mediante un generador. Bueno, estas turbinas están equipadas con sistemas de control que permiten ajustar la orientación de las palas para maximizar la captura de energía, donde en este caso la velocidad del viento es un factor clave en la generación de energía, ya que a velocidades más altas se genera más electricidad. Bueno, luego tenemos la diferencia que existe entre energía eólica onshore y offshore, donde tenemos que la energía eólica se puede generar en tierra, que sería la onshore, y en el mar, que sería la offshore. La energía eólica offshore se destaca por su instalación en el mar, como ya lo había mencionado, donde los vientos son más fuertes y constantes. Las turbinas offshore son más grandes y generan más electricidad que las turbinas que se encuentran en tierra. Además, su ubicación en el mar reduce el impacto visual y ambiental. Sin embargo, los proyectos offshore son más costosos debido a desafíos técnicos y logísticos adicionales, ya que al encontrarse en el mar es un poco más complicado. También se debe considerar los posibles impactos en los ecosistemas marinos. Bueno, luego tenemos el potencial de recursos eólicos marinos, donde tenemos que el entorno marino ofrece un gran potencial para la generación de energía eólica offshore, debido a los vientos más intensos y constantes, al igual la falta de obstáculos y el amplio espacio que éste dispone. Esto indica una gran oportunidad para aprovechar el potencial de generación de energía eólica en el mar. Bueno, en cuanto a las tecnologías utilizadas en la energía eólica offshore, tenemos que los molinos eólicos offshore se diferencian de los utilizados en tierra debido a su diseño y características adaptadas al entorno marino, donde requieren estructura de soporte y anclaje especiales para resistir las condiciones marinas, al igual que aerogeneradores más grandes y potentes, que están diseñados para enfrentar vientos fuertes y condiciones adversas al mar.
Una de las características más relevantes de los molinos eólicos en el mar son las estructuras de soporte, ya que se utilizan diferentes tipos de estructuras adaptadas a las condiciones del sitio y el suelo marino. Bueno, algunos ejemplos que podemos ver en pantalla son el monopilote, que es una estructura única, es una pila vertical para profundidades menores a 15 metros. También tenemos el jacket, que es una estructura de acero con patas ancladas al fondo marino y se utiliza para profundidades a partir de 30 metros. Y por último tenemos las cimentaciones gravitacionales, que utilizan el peso de la estructura y se usan en profundidades de 15 a 60 metros, donde se utilizan materiales como concreto reforzado. Y aquí lo podemos ver en las imágenes añadidas. Bueno, siguiendo tenemos las innovaciones y avances en la energía eólica offshore. Dentro de los avances e innovaciones que existen en la energía eléctrica offshore, tenemos una gran variedad de apartados en los cuales se puede hacer demasiado énfasis. En este caso mencionaremos algunos que son como los más relevantes que se pueden encontrar. Donde partimos en cuanto a las innovaciones en el desarrollo de parques eólicos, donde tenemos la optimización multivariable de diseños de parques, donde el objetivo principal de esta innovación es reducir el costo nivelado de la energía, al mejorar la selección y ubicación de turbinas, así como el diseño de cimientos, teniendo en cuenta múltiples criterios de diseño. Anteriormente este diseño llevaba semanas, pero ahora se puede realizar en cuestión de minutos a través de iteraciones repetitivas implementadas por software. También tenemos mejoras en el monitoreo del estado marítimo. Bueno, esta innovación es especialmente relevante para parques eólicos ubicados en aguas más profundas y lejos de la costa, donde los costos de la estructura de soporte y el mantenimiento son mucho más altos. También tenemos innovaciones en operación y mantenimiento de servicios de parques eólicos, donde tenemos mejoras en la estrategia de operaciones, mantenimiento y soporte. Esta innovación consiste en utilizar naves nodrizas que brinden alojamiento, oficinas, talleres y muchas más facilidades para el bienestar de los técnicos y el personal de las operaciones. También tenemos en este apartado la introducción, que yo encuentro que es como lo más importante, la introducción al mantenimiento y servicio remoto automatizado, ya que en la actualidad la mayoría de los parques eólicos realizan el mantenimiento planificado en el lugar por parte de los técnicos que van en respuesta a las fallas que ocurren. Y bueno, esta innovación radica en el desarrollo de sistemas de mantenimiento remoto y automatizados, que por ejemplo se encontraría la inspección de palas de las turbinas utilizando drones, y se espera que no solo en el futuro sea de mantenimiento, sino que sean de operaciones de servicio. Por último tenemos innovaciones en la góndola de la turbina eólica, donde la principal característica o innovación que nosotros mencionamos en este caso sería nuevas configuraciones de las turbinas eólicas marinas. En esta área se está impulsando la innovación para desarrollar una variedad de configuraciones de turbinas, ya que se están explorando opciones como turbinas de dos palas que se orientan a favor del viento, así como sistemas multirotores y turbinas de eje vertical. Bueno, estas configuraciones buscan adaptarse lo mejor a las condiciones marítimas y así maximizar la eficiencia de la generación de energía eólica offshore. Luego tenemos las ventajas y desventajas de la energía eólica offshore, donde una de las desventajas o las desventajas que son de la energía eólica offshore, tenemos que tiene mayores costos de construcción en comparación con los proyectos terrestres, debido a la logística y a la estructura de soporte más robusta que se requieren en este caso.
Al igual tenemos desafíos técnicos y logísticos mucho más complejos asociados a la construcción y al mantenimiento que están mucho más alejados en el mar. Eh, lo que, bueno, al igual aumenta el costo de costos operativos. También tenemos la exposición a condiciones marinas severas que pueden afectar la operación y el mantenimiento de las turbinas eólicas. También tenemos como desventaja un mayor impacto ambiental debido a la perturbación del lecho marino y la vida marina. Eh, También requiere tecnología y equipo especializado, así como una cadena de suministro más robusta, lo que puede generar una vulnerabilidad en ciertos lugares, que no es fácil acceder a esos lugares marítimos. En cuanto a las ventajas de la energía eólica offshore, tenemos mayor estabilidad en la generación de energía, ya que tenemos vientos mucho más constantes y fuertes en alta mar. Tenemos un mayor potencial de generación de energía debido a lo mencionado anteriormente. Hay un menor impacto visual y acústico en comparación a los parques eólicos terrestres. También al estar en el mar tenemos un mayor espacio disponible en los océanos, así evitando problemas de tierras, de ocupación de tierras. Tenemos una mayor facilidad de integración con la red eléctrica debido a la proximidad de ciertas áreas. Bueno, en general en este apartado tenemos que la elección entre energía eólica offshore y onshore se basa directamente en la disponibilidad de los recursos, en los aspectos económicos, logísticos e impactos ambientales. Eh, Cabe destacar que igual que ambas formas son importantes para la transición hacia la sostenibilidad energética y la decisión depende de las condiciones y objetivos de cada ubicación. En cuanto a los costos y a la viabilidad de la energía eólica offshore, tenemos que de los principales costos de esta energía son los costos de mantenimiento y operación, que pueden ser más costosos debido a la necesidad de acceder a las turbinas en un entorno marino, ya que suelen estar a veces mucho más alejadas de lo que uno piensa, y donde se utilizan embarcaciones especiales y al igual que personal cualificado. Tenemos también los costos de transmisión. Esto implica ya que la instalación de cables submarinos de alta tensión eh, son muy caros y todo depende y es gracias a la construcción de ese tipo de cables. También tenemos los costos de desarrollo y construcción. Estos costos van básicamente más enfocados a la ubicación de estos tipos de parques y de este tipo de turbinas, ya que se necesitan diversos estudios del mar en el que se encuentra, además del análisis y del diseño estructural y del soporte de la instalación de las turbinas, lo que conlleva un gran análisis previo a la instalación de este tipo de parques. Bueno, al igual no solo son costos que se pueden encontrar, sino también tenemos ventajas económicas de este tipo de energía offshore, como son la mayor capacidad de generación, como ya lo veníamos mencionando anteriormente, ya que tiene un potencial de generar más energía debido a los vientos más fuertes y estables que existen en el mar. Tenemos un menor impacto en el paisaje y la población. Esto es debido a que al estar en el mar, los parques eólicos offshore tienen un menor impacto visual y de sonido en comparación a los parques eólicos que están en la tierra, ya que esto puede reducir costos asociados a la compensación del impacto ambiental y al igual que la oposición de la oposición local que se encuentra en los parques que están en tierra. También tenemos una mayor vida útil y menor riesgo de obsolescencia, ya que estas turbinas eólicas offshore suelen tener una vida útil más larga debido a las condiciones más favorables de mantenimiento y exposición
y menor exposición a factores terrestres como lo son la corrosión. Bueno, esto puede traducirse a largo plazo en una mayor rentabilidad de este tipo de turbinas que se encuentran en el mar. Y bueno, en resumen, en este apartado, la viabilidad de estos proyectos depende de varios factores, como pudimos ver, y que básicamente deben considerar los inversionistas. Aunque presenta muchos desafíos, la energía eólica offshore tiene cualidades rentables y avances tecnológicos que pueden reducir los costos asociados a la instalación de turbinas en el mar. Por último, tenemos las perspectivas futuras y conclusiones. Bueno, la energía eólica offshore es muy crucial para lograr un sistema energético sostenible a futuro que se base en fuentes renovables, ya que aprovecha muy eficientemente los vientos marinos y reduce el impacto visual y acústico en comparación a los parques eólicos terrestres, lo que genera mayor empleo, estimula la economía y además evita conflictos de uso de suelo. Por último, podemos decir que la energía eólica offshore es una solución prometedora para abordar los desafíos ambientales y energéticos actuales. Por lo tanto, la energía eólica offshore ha experimentado un crecimiento rápido y muestra un gran potencial para generar energía limpia y sostenible. Sin embargo, su implementación, como pudimos ver, representa desafíos y consideraciones importantes. En cuanto a nivel mundial, la energía eólica offshore tiene un potencial de crecimiento muy considerable, donde se esperan avances en tecnología, diseño de turbinas, optimización de parques y al igual el mantenimiento remoto, que le ayudará mucho. Será de mucha ayuda para este tipo de energía y todo esto para impulsar su desarrollo como tal. A medida que se vayan superando estos desafíos y se implementen innovaciones, esta forma de energía desempeñará un papel muy importante en la transición hacia un futuro ecológico mucho más sostenible. Y bueno, esta ha sido mi presentación sobre el estado del arte de la energía eólica offshore. Me despido. Gracias. Buenas tardes, estimado profesor, estimados compañeros. Hoy se dará la presentación en cuanto a la comparación en tipo de sistema de conversión eólica. Para poder abordar este tema, primero hay que conocer un poco cómo se convierte la energía cinética del viento a la energía eléctrica. Como bien había mencionado recién, la energía cinética del viento pasa por las turbinas, en el cual el rotor de las turbinas genera energía en cuanto a la caja de cambios, que suele ser requisito para distintos tipos, para ciertos generadores, en el cual esa energía ya pasa por el generador, convirtiendo la energía mecánica en energía eléctrica, en el cual esa energía eléctrica pasa por un convertidor de potencias y ese convertidor y la energía del convertidor de potencias pasa por un transformador, por lo general elevador, para luego ser llevada a la red eléctrica. Como bien es sabido, no se puede convertir totalmente la energía cinética del viento a energía eléctrica, más o menos por un 59,3%, dado a las dimensiones de las turbinas y en cuanto también a la densidad del aire, por lo cual esta energía del viento queda impuesto como la energía mecánica de por sí, para lo cual idealmente esta energía mecánica pasaría a ser la potencia eléctrica. Digo, es claro, la potencia eléctrica del generador. Sin embargo, los generadores suelen tener ciertas pérdidas, por lo cual disminuyen sus niveles. Y para poder afirmar este primer punto que acabo de mencionar, en este gráfico se puede notar de que dependiendo del tipo de molino eólico, ante
la velocidad del viento se suele llegar a una potencia límite, que independiente de cuánto avance en la velocidad del viento, esta potencia se queda fija. Como había mencionado anteriormente, estos generadores se suelen clasificar de dos formas, que es uno de inducción y otro síncrono. Lo que los diferencia es que en un generador síncrono, tanto como la velocidad del campo magnético del rotor y el estator tienden a tener el mismo nivel, que son los 50 Hz idealmente. En cambio, en un generador de inducción, el campo eléctrico del campo magnético del estator suele ser de 50 Hz en cuanto a su velocidad, pero la velocidad del rotor del campo magnético se puede variar. Y dado a las construcciones de estos generadores, se pueden clasificar de distintas formas, como de jaula de ardilla, por ejemplo, o de un rotor bobinado, o de imanes permanentes, dependiendo de cómo estén construidos. Bueno, aquí se hace una presentación en cuanto a un sistema de aerogeneración de velocidad fija. Bueno, si se sigue el esquema anterior, se usa un generador de inducción de jaula ardilla junto a un utilistor antiparalelo trifásico, que son los arrancadores suaves que permiten que los niveles de corriente del generador no sobrepasen su corriente nominal. Y dado que estos generadores producen potencia reactiva hacia la red, se usa un banco de condensador, por lo cual, como pueden notar, tienen la principal ventaja de ser una configuración simple, y de lo cual su costo es bajo. Sin embargo, estos presentan una baja eficiencia de conversión, en lo cual genera problemas de estabilización. Ahora, en cuanto a un sistema de aerogeneración con velocidad semivariable en un 10%, la configuración es lo mismo, con la diferencia de que ahora se coloca un generador de inducción de rotor bobinado, en el cual al conectar los devanados del rotor a un convertidor de potencia y una resistencia externa, estos permiten influir en la curva de torque y velocidad que suelen tener estos tipos de máquinas de inducción, dado a que pueden por lo menos variar un poco su velocidad de giro, para lo cual ofrecen como ventaja una mayor eficiencia de conversión, menor problema de estabilidad a comparación con el generador anterior. Sin embargo, estos tienen mayor costo en su convertidor de potencia, y también hay un mayor costo de mantenimiento al generador como tal. Y otro punto que también hay que tener en cuenta es que ya la resistencia externa de por sí produce pérdidas en su sistema. Luego prosigue el sistema de aerogeneración con velocidad semivariable, que ya es de un 30%. Como pueden notar, este sistema se compone de un generador de inducción de doble alimentación, que está conectado ante un convertidor de potencia de escala parcial, y está conectado directamente a un transformador elevador. ¿Qué es lo que ofrece este sistema? En caso de que este generador no llegue a la velocidad que es deseada, que son los 50 Hz, este convertidor se va a encargar de manipular el campo magnético del generador. Claro, eso hará que el rotor gire aún más, con la velocidad deseada, para poder llegar a los 50 Hz que tanto se suele desear. Para lo cual, si lo pueden observar, este tipo de aerogeneradores no poseen arrancadores suaves ni condensadores, dado que el mismo convertidor
está tiene su propio sistema de partida suave junto con un, como se puede decir, digamos que también tiene un banco de condensadores, dado que estos también pueden reducir la potencia reactiva del generador. Este convertidor está compuesto por un rectificador trifásico junto con un filtro capacitivo que permite suavizar la señal rectificada para luego ser llevado a un inversor, en el cual está conectado al transformador de 3 devanados, dado que el otro devanado, así como está conectado a la red, el otro devanado está conectado directamente al devanado del estator del generador. Sin embargo, este tipo de sistema suele aumentar su costo de implementación como mantenimiento y tampoco está apto para un sistema offshore, o sea, más bien dicho, fue marítimo, dado a que este tipo de generadores requieren un mantenimiento periódico, en el cual no es permitido en el sector que se fue mencionado anteriormente. Finalmente pasamos al sistema de aerogeneración con velocidad variable ya de 0 a un 100%. ¿Cuál es la gracia de este sistema? Es que ya, si pudieron notar, la caja de cambio se puede usar de forma opcional dependiendo del generador que se quiera implementar, y otra ventaja es que el generador de por sí puede ser cualquiera, sea tanto de inducción como síncrono, en el cual ya pasa por un convertidor de potencia que esta vez ya controla la señal de salida de la energía eléctrica del generador como tal, para luego ser llevado directamente a la red sin tener la obligación de llevarlo a un transformador elevador, para lo cual esto ofrece como ventaja un alto rendimiento en el sistema completo, y dado a que el mismo sistema de conversión de potencia no hay compensa la potencia reactiva que suele entregar estos generadores, no hay problema, no generan problemas de conexión. Sin embargo, aún así el costo de tanto como de implementación y mantención suele ser elevado, así como la complejidad del control digital, dado que no hay una sola manera de controlar la energía eléctrica de la entregada por el generador, dado que todos tienen distintas características. Este tipo de sistema de aerogeneración ha sido muy bien recibido en cuanto a los principales fabricantes del mercado, que lo cual en la siguiente tabla se pueden ver los tipos de convertidores eólicos, en el cual cabe destacar de que cada uno, o más bien dicho la mayoría, suele usar convertidores de velocidad variable. Y otro punto a observar es que ya cerca de un 40% estos fabricantes suelen utilizar velocidades semivariables de un 30%. Y otro punto que en el cual igual hay que tomar en cuenta es que, a pesar de ser pocos, aún así utilizan convertidores de velocidad fija. Y otro punto relevante que hay que tomar en cuenta es que este tipo de sistemas de control, tanto como el generador, como se puede ver en este gráfico, en el cual suele estimar la distribución de los costes de los componentes del generador, más bien dicho del molino eólico, es que tanto el generador y el sistema de control suele ser de un 20%. Si se llega a reflexionar en ese sentido,
por lo cual está al mismo nivel en cuanto al costo de construcción en cuanto a las torres y a las palas, como pueden notar en la figura. Para lo cual, como conclusión y una reflexión final, es que, como se pudo mencionar anteriormente, es que dado a presentar las mejoras de cada sistema de conversión de aerogeneración, el de velocidad variable, más bien dicho, los que tienen convertidores back to back, como fueron mencionados, suelen ser los más preferidos, dado que tienen mayor posibilidad de generar variaciones. Pero dado a que al momento de compararlos con los otros generadores, los otros sistemas de conversión eh, en de aerogeneración, muchas veces hay que tomar en cuenta la eficiencia en cuanto a los costos, dado que cuanto mayor eficiencia tengan estos sistemas, mayores suelen ser los costos. Por lo cual me dejó pensando de que al colocar un generador de velocidad fija, por ejemplo, a pesar de que su eficiencia es baja, sus costos de por sí también son bajos, de lo cual el factor dinero también influye mucho en este tipo de sistemas. Y además, otro punto que hay que recalcar es que, a pesar de haber comparado los tipos de sistemas de aerogeneración, el control digital en cuanto a la electrónica potencia de los últimos dos sistemas tienen una materia tanto más profunda, y de la cual también es importante estudiarlo y requerir su uso. Muchas gracias por su atención y espero que le haya interesado esta presentación. Muy buenos días, profesor, compañeros y demás personas que lleguen a ver este video. Mi nombre es Diego Barría y voy a presentar respecto de tecnologías de concentración solar y su aplicación en Chile. Partamos hablando sobre qué es un concentrador solar. Un concentrador solar es un dispositivo semejante a un espejo cuya función es captar energía solar y causar el redireccionamiento de esta hacia un punto en específico. Esto con objetivo de concentrarla y elevar las temperaturas de ese punto. Generalmente en este receptor puede haber gases o fluidos que puedan ser posteriormente usados en un proceso de generación de energía. Existen diferentes tipos de concentrador solar. Por ejemplo, en la figura número 1 podemos ver el esquema de un concentrador cilindro parabólico. Este concentrador consta de un reflector cóncavo sobre el cual rebotan los rayos del sol hacia un tubo de absorción. El objetivo es calentar no el tubo en sí, sino el fluido que circula al interior de este tubo. Este fluido, que suelen ser sales, se usa posteriormente en procesos de generación de energía. En la figura número 2 podemos ver el esquema de un concentrador de torre central. Este concentrador es semejante al primero en el sentido de que también usa estos espejos llamados heliostatos y están distribuidos alrededor de una torre. El objetivo de esto es que esta vez los espejos reboten la energía del sol hacia un receptor central ubicado en la cima de la torre y calienten este receptor. Generalmente en este receptor hay sales fundidas o algunos gases. En la figura número 3 podemos ver el esquema de un concentrador solar de disco parabólico. Este concentrador consta de un reflector circular semejante a un disco sobre el cual rebotan nuevamente los rayos del sol, pero esta vez rebotan hacia un receptor que puede ser un motor, generalmente es un motor Stirling. El objetivo de esto es calentar un gas en el motor, el cual se va a expandir y posteriormente se va a comprimir. El objetivo es que la expansión y compresión de este gas haga girar el motor y, como bien sabemos, el motor puede servir como generador. Finalmente, en la figura número 4 tenemos el esquema
de un concentrador solar Fresnel. Este concentrador es muy semejante al primero, al cilindro parabólico, pero se basa en el principio del lente de Fresnel, que en lugar de usar un único cilindro parabólico, por así decirlo, usa múltiples espejos pequeños. El objetivo de este, a diferencia del cilindro parabólico, es que cada espejo pueda tener su propia orientación respecto del receptor y de esta manera optimizar la cantidad de energía que se aporta aquí y causar que el fluido esté lo más caliente posible. Sobra decir que cualquiera de estos cuatro concentradores tienen sistemas de seguimiento de la luz del sol, tal de optimizar y mejorar la cantidad de energía que se transmite a su respectivo receptor. Vale, ahora que conocemos la tecnología, esto nos lleva a ver qué tanto se ha expandido en el mundo, ¿no? Pues lo cierto es que aquí en Chile no se ha expandido tanto como uno esperaría. Actualmente, en 2021 para ser específico, se puso en funcionamiento la primera y hasta el momento única central termosolar de Chile, que consta de ser una central de torre central, como podemos ver en la figura número 6. Tiene una serie de helióstatos distribuidos a su alrededor y el objetivo es que durante el día estos reflejen luz solar hacia el receptor que se ve en la cima de la torre. En la figura número 5, que es una gráfica respecto de la capacidad instalada de generación termosolar en el mundo, podemos ver cómo la planta de Chile, es decir, la planta de Cerro Dominador, solamente aporta 110 megawatts, una cantidad bastante pequeña si la comparamos con España y Estados Unidos, que son quienes lideran esta gráfica, teniendo 2.300 y 1.500 megawatts respectivamente, una cantidad bastante más avanzada. Esto nos lleva a pensar por qué estos países tienen tanto más uso de esta tecnología que Chile. ¿Es por condiciones tal vez de luz solar que ellos tengan mejores? Pero lo cierto es que, como se puede apreciar en la figura número 7, esto no es así. De hecho, Chile tiene, sobre todo en el norte del país, tiene mucha mejor capacidad de obtención de energía solar. La irradiancia de Chile en las zonas norte eh, es muy superior, siendo la exposición solar mayor a 2.500 kWh por metro cuadrado. Prácticamente, como se ve en la gráfica, es el país con mayor irradiancia en el mundo. Entonces, ¿por qué no se ha masificado más este tipo de tecnologías? Tal vez por tema de leyes. Pues lo cierto es que las leyes más que en contra están a favor. Tenemos la ley 20.257 que sirve para incentivar el uso de energías renovables. Esta ley dicta que si la generación de una central es mayor a 200 megawatts, se le va a exigir un cierto porcentaje que de su generación provenga desde fuentes renovables. Esta ley está vigente desde 2010 y, como se puede ver en la figura número 8, a partir de 2015 se ha ido incrementando el porcentaje que se exige, siendo al principio un 5% y se espera que en 2025 sea un 10%. Vale, entonces en Chile tendríamos todo a favor para el uso de esta tecnología. Entonces, ¿por qué no se ha usado? Tal vez no es tan eficiente. Pues lo cierto es que la eficiencia tal vez no es su punto más fuerte, pero tiene uno que otras tecnologías, como los paneles solares, no tienen. Y es que la concentración solar y sobre todo las torres de concentración solar tienen la capacidad de almacenar energía durante la noche. Como bien mencioné en diapositivas anteriores, los concentradores solares calientan por lo general fluidos y estos fluidos pueden ser almacenados de manera que se use la temperatura de estos fluidos durante la noche y no durante el día. Naturalmente, esto causa que la eficiencia de las centrales sea dependiente de dos puntos: de la sal o del fluido y del tipo de sistema que se use para generar energía con la calor. Partamos hablando de la sal. Por lo general se usa una sal llamada solar salt,
la cual tiene proporciones 60-40 de sodio y de nitrato de potasio. Por lo general, esta sal puede retener una gran cantidad de calor y dependiendo de la aislación de la central donde estén almacenadas las sales, se puede conseguir hasta un 99% de retención energética de este calor. Esta sal tiene una buena propiedad y es que su límite de estabilidad es alto, es de 700 grados Celsius. Y esto nos sirve para optimizar de mejor manera el ciclo Rankine. Pero tiene un punto en contra y es que su punto de congelación también es relativamente alto, está en 220 grados Celsius. Esto implica que en las plantas de generación mediante concentración solar que usan este disco para cilindro parabólico, deban tener mucho cuidado con que la sal no se congele durante el proceso, ya que están mucho más expuestas y la radiación, o sea, perdón, no sé, está bien, la radiación de calor que se produce en los tubos mediante los cuales se transmite la sal no tienen la misma aislación que en una torre de concentración solar. El segundo factor del cual depende la eficiencia de una torre de concentración solar vendría a ser el ciclo Rankine. Este tipo de tecnología, naturalmente, como concentra calor y después busca convertir este calor a energía eléctrica, hace uso del ciclo Rankine, el cual, como bien sabemos, tiene 4 etapas fundamentales: el calentamiento, la expansión, el enfriamiento y la compresión. Y lo cierto es que en un ciclo Rankine, al igual que en la mayoría de ciclos mecánicos o de conversión térmica a mecánica de energía, tiene una eficiencia bastante baja, cercana en torres de concentración solar, cercanas al 38%. Mm, Bueno, como conclusiones podemos sacar que las torres de concentración solar y en general la concentración solar como fuente de energía es una buena solución para la generación de energía nocturna, dado que posee la capacidad de almacenar la energía en forma de calor naturalmente. También es una buena solución a la obtención de energías alternativas, aunque tal vez no tan buena como el uso de paneles fotovoltaicos, dado que la concentración solar aún es una tecnología en desarrollo. Esto quiere decir que todavía se están variando las proporciones de las sales, se está buscando tal vez usar nuevos fluidos con tal de mejorar la obtención de la energía y de no tener una pérdida de energía tan grande. Respecto de Chile como tal, Chile es un país bastante ideal para la implementación por el tema de la recepción de irradiancia, pero pero la concentración solar en general significa costos de inversión bastante altos. Bueno, mu- muchas gracias por su atención.